para dar un poco más de... Bien, buenas tardes con todos, señores, muy buenas tardes. A ver, hoy día vamos a continuar con nuestra sesión. Bueno, ya esperamos que todos se encuentren, ¿no? en la clase, en el aula. Hoy día es 22 de diciembre. Ya, bien. ¿Está en clase Álvarez Sedano? ¿Ya llegó Álvarez Sedano? Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Arias Sánchez, ¿se encuentra? Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Arrasco sí vino, ¿no? Sí le vi a Arrasco.
Sí, buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Bobadilla. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Bolívar Ostoguamán. ¿Ya llegó? Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Buleque Moscoso. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Camasca Cabrera. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Pangalaya Durán. ¿Se encuentra? Buenas tardes, ingeniera. Presente. Buenas tardes. Carrera Oncoy. ¿Llegó? Buenas tardes, ingeniera. Presente. Buenas tardes. Está Vila Guapaya. ¿Llegó? Vila. Buenas tardes, ingeniera. Presente. Buenas tardes. Coronel. Presente, ingeniera. Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ule Paucara, el alumno. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más falta? A ver, Ticona. Yoni. ¿Se encuentra? Yoni. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Soto Alzamora. ¿Se encuentra? Señorita de la Cruz López no me ha llamado. Sí, todavía. ¿Quién? ¿De la Cruz López? A ver, ¿dónde está de la Cruz López? Ya. A ver, está Soto Alzamora, ¿llegó? Ya, faltó. ¿Se haya tirado? Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Rosales Carvajal. Rosales, ya. Rodríguez Domínguez. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Quispe Pariona. Evelyn. ¿Llegó Evelyn? Buenas tardes. Presente. Bien. Quispe de la Cruz. Renzo. Presente, ¿Llegó? ingeniera. Bien. Parián Chamorro. ¿Llegó? Presente, ingeniera. Bien. Pardo Coica. ¿Se encuentra? Presente, ingeniera. Neira. Presente. Teresa Neira. Presente, profesora. Buenas Ya. Buenas tardes, Teresa. Miranda Palacios. Ingeniera Miranda está escribiendo en el chat. Está presente en el aula. Ya, bien. Pero no ingresa. Sí, ahí justo que hablé, ahí dijo presente. No sé si la logró escuchar. Pero debe poner su audio, pues. Sí, ¿Qué lo que pasa ganamos es con que esté ahí y no conteste? Castro Marcos, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Coyatupa, Cristel, presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Chávez González, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Cóndor, Ore, ¿se encuentra? Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. De la Cruz, López, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. De la Cruz, Pujay, Tesi, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Guamán Ibarra, Jean Paul. ¿Llegó Presente, Jean ingeniera, Paul? buenas tardes. Sí, ingeniera. Muy bien, Jean Paul. Juárez Mateo, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. León Palacios, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Letona Correa, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Linares, Presente, Jimena, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Márquez Gómez, ¿llegó? Buenas Márquez, tardes, ingeniera, presente. ya está Márquez. Martos, Diana, Buenas tardes, ingeniera. Presente. buenas tardes. Mayorga Vargas, Buenas tardes, ingeniera, presente. ya, creo que ya están todos jóvenes, ¿no? ¿Hay alguien que no llamé? A ver, si no. Ya, creo que ya están. Muy bien, entonces, Sí, ingeniera, disculpe, ahí mi dígame. compañera, mi Sí. compañera Miranda Palacios, Sí. ha escrito en el chat también. Ya, a ver, vamos a Ujú. verificar. A ver, un Sí, momento. ingeniera. Ya, cómo no. Verificamos inmediatamente. Ya.
ver, ¿quién escribió en el chat? A ver, está Miranda Palacios, ¿no? A ver, Miranda Palacios. Miranda Palacios, ya. ¿Qué ha pasado, Miranda? En mi cuadra no hay flujo. Ya, Miranda. A cualquiera le puede pasar, sí. Sí, a cualquiera le puede pasar, Miranda, es cierto. Ujú. Ya, entendido, Miranda. No hay inconveniente, no hay, a veces se va, ¿no? Creo Muchas que gracias, ingeniero. es entendible, ¿no? A mí también me pasó, ¿no? Un día aquí hace poco tuve que irme a la casa de una profesora, ¿no? En ese momento. Otra vez no había, tuve que dictar en una bodega comercial ahí, ¿no? La espalda era todos los artículos comerciales y yo estaba ahí. Otra vez falló, en otra oportunidad, ¿no? Durante la pandemia, tuve que ir a una estación de servicio, ¿no? A un lado, a una estación, ahí tenía una oficina, allí di también la clase. Es cierto, ¿ya? Es cierto, jóvenes, ya. Muy bien, entonces, señores, bienvenidos a la sesión de hoy. Ya hemos culminado, como ustedes han visto, ya hemos culminado la unidad 1, el contenido de los fundamentos de la microbiología, ¿no? Fundamentos principales, teorías sobre los microorganismos. En la primera parte, conocer bien, de eso depende, de ahí parte la aplicación de microbiología, jóvenes, tengan en cuenta, ¿no? De biotecnología, ¿no? ¿Cómo logran aplicar biotecnología, ¿no? ¿Cómo se logra aplicar biotecnología? Habiendo llevado previamente su asignatura de microbiología. Segundo, haber llevado bioquímica y toxicología. Ahí, con eso, ¿no? Primero debe entenderse los microbios, ¿no? Los microorganismos. Después ya viene bioquímica. Parece que aquí lo han puesto al revés, ¿no? Lo han puesto primero el otro, pero bueno, primero entendamos a los microorganismos, ¿no? Para que en bioquímica, con todo ese bagaje, se pueda ya, ¿no? Plantear algunos modelos matemáticos, ¿no? Que regulan la actividad, digamos, enzimática de algún microorganismo que estamos utilizando, por ejemplo, para descontaminar aguas residuales industriales, por ejemplo, de la industria, por ejemplo, de la industria láctea, por ejemplo, ¿no? Láctea, ¿ya? Eso, ¿no? Y bueno, y también el nombre del laboratorio, ¿no? Le han puesto al laboratorio Toby, ¿no? Toby, bueno. Toxicología y bioquímica, no, le dije, no, primero hay que aprender bioquímica para abordar la toxicología, entonces, ¿no? Bueno, ya será cuestión ya de cambiar el nombre, ¿no? En algún momento, voy a sugerir un nombre que hablé con el director de la escuela, ¿no? Le dije, sería bueno cambiar el nombre, ¿no? Ese laboratorio. Ni siquiera que diga bioquímica y toxicología, que diga laboratorio de biotecnología, ¿no? Eso sería interesante, le digo. Ya veremos a futuro, ¿no? Mientras tanto, continuamos avanzando normalmente en nuestras sesiones de clase, ¿ya? Entonces, esta cuestión, señores, de los microorganismos, mire, tiene que ver con aquellos aspectos, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Para qué estudiar microorganismos en una carrera profesional de ingeniería ambiental? Está más que entendido que hoy en día, señores, hay dos ramas de aplicaciones tecnológicas que están en boga, ¿no? Una es la inteligencia artificial, otra es la biotecnología. La biotecnología, señores, hoy en día. Pero también hay un detalle, ¿no? Miren, si bien es cierto, a través de la biotecnología se buscan, digamos, aplicar, ¿no? Todo el conocimiento de utilizar microorganismos para poder remediar, en este caso, algún problema de contaminación o afectación ambiental. Pero también, ¿saben qué, jóvenes? Bueno, los laboratorios, por ejemplo, ¿no? De biotecnología, ¿sabe qué? Tienen que ser altamente sofisticados, ¿no? He ahí el detalle, ¿ya? Altamente sofisticados. Un laboratorio, el mejor laboratorio, ese tiene que ser de biotecnología, porque se trabajan con microorganismos, ¿no? Una parte de ello va a ser, ¿no? Primero, reconocer los equipos de laboratorio, ¿no? ¿Cómo reconocer los equipos de laboratorio? Estudiando el manual, ¿no? Estudiando el manual.
Es como, por ejemplo, no hay algún, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los vendedores de computadoras, ¿no? De última generación, ¿no? Por ejemplo, las iMac de Apple, o si no, equipos de laboratorio sofisticadísimos, ¿no? Para llevar, por ejemplo, análisis de qué? De metales, detección de 40 metales en una muestra de agua, que ya hace años se hace, ¿no? Por plasma inducido, ¿no? ¿Cómo es que el técnico que representa una determinada marca logra vender ese equipo? ¿Cómo? Tiene que estudiar primero el manual, ¿no? Tiene que estudiar el manual para poder, ¿no? Estudiar primero de qué consta, ¿no? En qué consiste el equipo, ese equipo, el ICP, por ejemplo, ¿no? Plasma inducida, inducted coupled plasma, ¿no? Plasma inducida, ¿no? En una muestrita de 100 mililitros de agua, por ejemplo, residual, le detecta en una corrida 40 elementos metálicos. Ya no necesita como antes estar con una lámpara uno por uno, ¿no? Eso ya pasó. Entonces, ahora es así. Entonces, un laboratorio de biotecnología, si bien es cierto, la biotecnología busca un medio natural, por ejemplo, ¿no? Microorganismos que hemos detectado, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, ¿no? De repente en el yogur, ya han visto, ¿no? Les mostré unos videos donde se ve, ¿no? Los microorganismos, las bacterias que están en el, algo del género Coccus, Streptococcus, ¿no? Son bacterias que están moviéndose, eso está en el yogur, estimado señor. Entonces, de repente, estoy citando nada más ejemplos, ¿no? Estamos investigando aplicación biotecnológica de encontrar un determinado microorganismo que sea capaz de degradar, no sé, lodos, por ejemplo, algo interesantísimo. Lodos residuales de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, una PETAR, por ejemplo, ¿no? Estamos estudiando porque el problema está de que, bueno, la PETAR, ¿no? Utiliza principalmente las tecnologías que se conocen. Hay N tecnologías ahora, comerciales desde el punto de vista, ¿no? Pero con fundamento biológico, ¿no? Hay una que es biodiscos, por ejemplo. Yo conozco la de biodiscos que está en La Oroya, en el complejo metalúrgico de La Oroya. Hay biodiscos para el tratamiento de agua residual doméstica. Esa es una tecnología. Hay otra de lodos activados con aireación extendida. También la conozco. He visitado plantas, ¿no? Y después hay otras tecnologías también en paquete, ¿no? Que tienen ese fundamento, ¿cómo le llaman los otros? Que pasan por el cono Inhofe, por ejemplo, ¿no? También. Y así una serie, pero esas son tecnologías de orden comercial. ¿Cuál es el fundamento de esas tecnologías? Entender primero la anatomía, la fisiología de los microbios para poder, ¿no? Vender esa tecnología. Entonces, miren, parte por eso, ¿no? Por entender primero a los microbios, a los microorganismos, entendamos, conozcamos, ¿no? Y tenemos allí un cultivo de yogur. Hemos aislado, ¿no? Una cepa y necesitamos obtener colonias, ¿no? Hemos preparado el cultivo en laboratorio, en las cajitas Petri, y en cada sesión de clases, ¿no? Vamos observando, van observando ustedes, ¿no? La placa Petri, y van observando cualitativamente si se han reproducido o no las colonias, ¿no? Y luego vendrá la otra etapa, ¿no? Cuantitativa de contar, ¿no? Contar para estimar más o menos cuáles, ¿no? Más adelante, ¿no? La curva del tiempo de vida media de esas bacterias, ¿no? ¿De qué forma tiene su curva? ¿No? ¿Cuánto tiempo es? ¿Bajo qué condiciones? ¿No? Eso es biotecnología. Otra aplicación digamos, de utilizar microorganismos es, por ejemplo, en los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica actualmente, ¿no? Que hace años funcionan, son las lagunas facultativas, ¿no? Facultativas que pueden ser, ¿no? Justamente de eso parte de su nombre, ¿no? Facultativa. Funciona en condiciones aerobias, la parte alta de la laguna, y el fondo funciona o biotransforma, ¿no? Allí se biotransforma la materia orgánica contenida en esa agua residual
en condiciones anaerobias, ¿no? Anaerobias, ¿ya? Esa laguna, por ejemplo, conozco, hay una en Carapongo, ¿no? No sé si en Caraponguillo creo que se llama. Caraponguillo ahí, ¿no? De Sedapal. Ahí tiene, ¿no? Un sistema de lagunaje. Otro sistema que se también aborda, también, ¿no? Estudia, aplica, ¿no? El conocimiento de de los microorganismos es en otra tecnología de aguas residuales domésticas, por ejemplo, es en los denominados RAFA, reactores de flujo ascendente, ¿no? Los RAFA. Ya, RAFA, había uno, yo conocí algunos, hay algunos todavía, ¿no? RAFA. De eso hablan bastante, por ejemplo, los ingenieros sanitarios, ¿no? Los RAFA, ya, RAFA, RAFA, ¿no? Reactor de flujo ascendente anaerobio, ¿no? Así, hay sistemas que funcionan en medio aerobio con presencia de oxígeno. Hay otros sistemas de tratamiento que funcionan en medio anaerobio, también, porque hay microorganismos que se adaptan a esas condiciones de ausencia de oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Que se inicia la unidad 2. La unidad 2 aborda estrictamente la cinética microbiana, ¿no? Aspectos cinéticos microbianos. Si no conozco la fisiología, la morfología, la anatomía de los microorganismos, ¿no? Y no tampoco relaciono una determinada, ¿eso para qué me sirve? Probablemente para determinar una ecuación que exprese el desarrollo microbiano, ¿no? El desarrollo microbiano. Entonces, desde ahí parte, ¿no? No solamente de que a alguien se le ocurra, ¿no? Escribir un artículo científico sobre microplásticos. Pero, ¿qué vas a hacer con los microplásticos, no? Ya se fueron al fondo del océano. ¿Cómo los vamos a tratar? Aplicando, digamos, un tratamiento físico, químico o también un tratamiento biológico, ¿no? Mediante biotecnología, ¿ya? Bueno, yo hoy en día más que todo estoy valorando bastante esto, ¿no? De la biotecnología. Más que incluso de las aplicaciones netamente físico-químicas, ¿no? Porque en una aplicación físico-química todo el tiempo depende, ¿no? Depende de adicionar reactivos, estar controlando. En cambio, en un proceso biotecnológico, dejamos que eso vaya caminando por sí solo, ¿no? La desventaja también tiene ventajas y desventajas, ¿no? Una desventaja es que son procesos más lentos, ¿ya? Para el tratamiento, ¿no? Hay otros métodos, ¿no? Los RAPs, después humedales también, ¿no? Humedales, hay humedales profundos, humedales subsuperficiales, ¿no? Para tratar agua de repente con elementos metálicos. Y hay toda esa gama, ¿no? De productos. Entonces, de todo eso depende qué cosa, del microorganismo. Entendamos al microorganismo, conozcamos su fisiología. Tiene mitocondrias, cómo está organizado su núcleo, tiene el nucleolo, cómo van con los ribosomas, el citoplasma, ¿no? ¿Qué funciones está cumpliendo la membrana celular de esos microorganismos? ¿Por qué toman en contacto con un determinado nutriente y biotransforman, ¿no? Materia orgánica, todo eso, de ahí parte, ¿no? De ahí parte, jóvenes, ¿ya? Por eso se estudian a los microorganismos, ¿no? Que es muy importante entender, ¿no? Para poder hablar con propiedad, ¿no? De cómo se podría aplicar un proceso biotecnológico para la degradación de micropartículas de plásticos, por ejemplo, ¿no? Un problema. O otro, cómo degradar parásitos en los lodos residuales de una planta de una petar, lodo. El agua clarificada ya salió, pero el lodo, muchos dicen, no, oye, ese lodo lo vamos a aprovechar como abono, dice. No se llama abono, solamente será un mejorador de suelos, pero se utilizará como mejorador de suelos siempre y cuando el lodo es el lodo residual, ¿no?
producto del tratamiento, no contenga parásitos. Si contiene parásitos, no sirve, va a malograr la planta, va a malograr el suelo, lo va a contaminar, parásitos, lo va a parasitar, ¿no? Puro ahí van a estar insertos y van a estar a expensas de todo eso. Ese es el asunto, ¿ya? Bien. Entonces, también voy a comentar, ¿no? Que hoy día, les adelanto, antes que nada, la siguiente semana, jóvenes, a ver, la siguiente semana es 29, ¿no? Ya, nosotros tenemos clases el 29, jóvenes, ya no lo olviden. Ya continuamos con nuestras sesiones de clase, ya normalmente. Luego, hoy día también quería comentarles, ¿no? Voy a estar con ustedes hasta las 3 de la tarde, ¿ya? No va a haber receso, nada, por hoy día, porque a las 3 de la tarde tengo una reunión. Estoy como parte del jurado de una sustentación de tesis. Ya me han pasado el link, todo eso. Termino aquí, inmediatamente me enlazo para eso, ¿ya? No es porque yo no quiera, ¿no?, cumplir el horario, sino tengo esa tarea hoy día, ¿no? De las 3 de la tarde, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? A ver, ¿alguna inquietud de alguien? Bien, entonces continuamos. Vamos a presentar los temas para el día de hoy. Ya, ¿pueden ver la pantalla, jóvenes? A ver, ¿pueden ver? ¿Se visualiza nuestra pizarra digital? Ya, gracias. Ya, entonces el tema de hoy, iniciamos la unidad 2, señores, ¿no? La semana 5. Ojo, que tenemos todavía pendiente una semana, ¿no? Voy a ver el tema de esa semana porque no iniciamos a tiempo, ¿no? A tiempo, de acuerdo a la programación, nos queda una semana pendiente, ya que hay que completar esa semana. Bien. Entonces, ya. Entonces, señores, miren, al igual que una ecuación química, ¿no? Una ecuación química de química inorgánica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué requiere, qué se debe hacer, ¿no? Les doy, por ejemplo, una ecuación química de química inorgánica, por ejemplo, la formación de una sal, ¿no? De una sal, y bueno, está ácido sulfúrico, de repente disuelto en agua, etcétera, ¿no? ¿Qué se forma y qué hay que hacer? Hay que balancear primero, ¿no es cierto? Y al balancear, ¿qué vamos a colocar en esa reacción? Vamos a determinar el valor de los coeficientes, ¿no? De esa reacción. De igual forma, cuando se habla de microbios, de microorganismos, ¿no? También se habla de estequiometría, o sea, balancear las ecuaciones también, donde implica, ¿no?, la utilización de materia, donde interviene en la reacción materia orgánica, ¿no? Principalmente compuesta por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno para oxigenar, oxidar, ¿no?, los compuestos, ¿ya? Entonces, aquí, existe, ¿no?, lo que se denomina la ecuación de crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano se describe a través de una ecuación. Se representa, ¿no?, a través de una determinada ecuación, ¿ya? Entonces, ¿y qué cosa significa eso? Hablar de bioprocesos, ¿no? Por ejemplo, esta es la manera de representar un bioproceso, ¿no? Un bioproceso, aquí, donde están los reactivos, que son, digamos, los nutrientes, ¿no? Los reactivos van a ser nutrientes, ¿no? Y los microorganismos, ¿no?, van a necesitar de esos nutrientes para mantenerse vivos, ¿no? Se van a alimentar de esos nutrientes, ¿ya? Y aquí se va a llevar a cabo, van a producirse
como resultado productos, ¿no? Allí, productos. Entonces aquí esto es una cuestión de nutrición, ¿no? Por parte de los microorganismos. Como son seres vivos, organismos microbios vivos, ¿no? Necesitan alimentarse, ¿no? Necesitan alimentarse, necesitan nutrirse, necesitan fuente energética, ¿no? Necesitan fuente energética. Por ejemplo, a ver, vamos a ir entendiendo esto. Fuente de carbono, FC, ¿ya? Van a necesitar la nutrición microbiana, o sea, lo que estos microorganismos necesitan comer, alimentarse, se denomina fuentes de nutrición microbiana. ¿Qué necesitan? Carbono, fuente de carbono, fuente de energía, Fe, fuente de nitrógeno, Fn, y macronutrientes también, ¿no? Y va a haber, cuando hay oxígeno en esa reacción, ¿no? En ese proceso de nutrición microbiana, si se realiza en presencia de oxígeno, entonces estamos hablando de microorganismos aerobios, ¿no? O aeróbicos, ¿ya? Allí. De eso va a depender el factor de crecimiento de esos microorganismos, ¿no? De su nutrición. Ya. Entonces, en este caso, vamos a abordar netamente a los organismos quimio-organótrofos, ¿ya? Quimio-organótrofos. ¿Qué cosa quiere decir quimio-organótrofo? Aquel compuesto, ¿no? Estos organismos utilizan compuestos orgánicos como fuente de nutrición. Ya, ¿no? Allí. Entonces, aquí, ¿no? Pero a su vez, ¿qué productos hay aquí? ¿Cuál es el resultado de esta biotransformación, no? Aquí va a haber productos, ¿no? Dentro de estos productos se va a formar una biomasa, ¿no? Va a haber una biomasa. Esa biomasa se va a representar con la letra X, ¿ya? La biomasa. Fn, fuente de nitrógeno. Fuente de energía. FCE, fuente de carbono y energía, ¿ya? Entonces, todos los productos, todos aquellos elementos, ¿no? Que necesitan nutrirse, forman parte del metabolismo energético, ¿ya? Ese metabolismo energético, tiene algunos productos característicos, entre ellos la formación de CO2 y agua, por ejemplo, ¿no? CO2 cuando se aborda la reacción de materia orgánica con oxígeno, por ejemplo, ¿no? O también puede ocurrir otro tipo de metabolismo, ¿no? Fermentativo, ¿ya? Fermentativo. Ya, la levadura fermenta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, fermenta y puede llegar a formar alcoholes, ¿no? Alcoholes, ¿ya? Por eso es que se fabrica, por ejemplo, alcohol de papa, ¿no? De papa, contiene carbono, ¿no? Contiene carbono. A ver, ¿qué pasa? Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los microorganismos necesitan fuentes energéticas, ¿no? Fuente de energía para llevar a cabo su metabolismo, ¿no? Su metabolismo, ¿ya? Después, ¿qué más? Allá va a haber en la ecuación los productos, ¿no? Estos productos los vamos a representar con la letra P mayúscula, ¿ya? Si los microorganismos dentro de su metabolismo requieren, miren, atendiendo a ver esto por favor un poquito, una fuente de carbono y energía, o sea, una fuente energética, esta fuente es metabolizada. ¿Qué pasa cuando esta fuente de carbono y energía es metabolizada por los microorganismos? O sea, es biotransformada. Produce calor, ¿no? Desprende calor, ¿ya? Va a desprender calor. Este es un delta H de la reacción, un cambio de entalpía de la reacción, ¿ya?
Allí tiene. Entonces, todo eso, todo ese el proceso de biotransformación, ¿no? Es regulado el proceso, ¿no? No es que ocurre de un momento a otro y de la nada, ¿no? Empiezan a transformarse, sino eso se explica a través de lo que se denomina reacciones bioquímicas, ¿no? Reacciones bioquímicas del metabolismo de un microorganismo. Aquí tenemos, ¿no? Una representación de lo que significa, ¿no? El metabolismo de un microorganismo quimio-heterótrofo, ¿ya? Un microorganismo quimio-heterótrofo, ¿ya? ¿Cuáles dijimos que eran quimio-heterótrofo? Aquellos que tienen, aquí está, miren, cuando hablemos de quimio-heterótrofo, ¿cuál es la fuente de nutrición de estos microorganismos? Carbono y energía, FCE, ¿ya? Allí. Entonces, observando esta representación, ¿no? Del metabolismo de un microorganismo quimio-heterótrofo, jóvenes, se tiene, ¿no? Aquí tienen, aquí están las biomoléculas, ¿no? Pero esas biomoléculas, para llevar a cabo sus funciones, requieren fuente de carbono, ¿no? Fuente de carbono, aquí está. Y eso le va a dar energía, ¿no? Fuente de carbono y energía. Fuente de nitrógeno, FN, ¿no? Aquí oxígeno, en medio aerobio. Macronutrientes, ¿qué tipo de macronutrientes? Fósforo, azufre, potasio, magnesio, también requiere. Micronutrientes, por ejemplo, en forma de calcio, manganeso, hierro, cobalto, etc. ¿Ya? Y también intervienen factores de crecimiento. Vitamina A, por ejemplo, ¿no? Y al interior de esta biomolécula tienen lugar, ¿no? Estos procesos, ¿no? Anabolismo o catabolismo en este sentido y anabolismo, ¿ya? Aquí, aquí hay energía, ¿no? Y un poder reductor, dice, ¿no? Un poder reductor aquí, todo el tiempo, ¿no? Hay poder reductor. ¿Qué cosa era oxidación y reducción? ¿No? Oxidación era pérdida de electrones, ¿no es cierto? Cede electrones, por lo tanto pierde. Reducción es ganancia de electrones. Entonces aquí, como resultado de ello, se va a producir, se va a formar biomasa. Miren, el símbolo X, ¿ya? Biomasa. Producto P, producto del metabolismo energético, CO2 y agua, y desprendimiento de calor. Aquí les he puesto algunas definiciones principales sobre lo que significa catabolismo y anabolismo. Aquí le voy a poner con rojo, tal cual está arriba. Ya. Entonces, durante el catabolismo, en este sentido, miren, en este sentido va a producir biomasa, productos, ¿no? Va a desprender calor. Entonces, aquí, ¿qué cosa se produce principalmente? Energía, ¿no? Energía para que la célula, o que la célula lleve a cabo su función, ¿no? Esta es una célula, ¿no? Ya, en otras palabras. Anabolismo, ¿no? En este sentido, ¿no? Aquí se transforman en moléculas más grandes, ¿no? Que con moléculas complejas que contienen hidratos o carbohidratos, ¿no? Proteínas y grasas. ¿Ya? Eso va a dar lugar al catabolismo. Bien, entonces, miren, pero miren, hay un detalle, jóvenes, a ver, atentos, por favor. Esto es bastante complejo,
¿Por qué? Miren, a ver, ¿me está escuchando? ¿Está por ahí Parian Chamorro? Quiero saber si está Parian Chamorro. Sí, ¿me escucha? Ya, Sí, sí, profesora. sí, ya, atenta Parian, ¿ya? Les recomiendo, ¿no? Jóvenes, tengan a la mano, es mediodía, tengan a la mano de repente un vaso de agua, ¿no? Yo sí puedo hablar de eso. Ya, yo sí, por la cátedra, la naturaleza de esta asignatura, puedo hablar y decir, tengan a la mano, jóvenes, de repente un vaso de agua o un refresco, o si no, de repente, ¿no? Un refresco, una taza de té, una taza de café, ¿no? Eso pueden tener a la mano y de rato en rato van bebiendo de repente sorbo a sorbo. Y a ver, ¿por qué digo eso? ¿Por qué creen que les pregunto eso? Evelyn, ¿me escucha? Evelyn. Evelyn, ¿se encuentra? Ya, pregunté, Evelyn. Ya, tarde está respondiendo Evelyn. Ya necesito que se ya perdió su oportunidad. ¿Me escucha Soto Alzamora? No, no vino Soto. Ticona, Johnny Ticona, ¿me escucha? Johnny, ya, tampoco. Bien, yo voy a decir por qué, ¿no? Porque, digamos, eso que les digo, ¿no? Que tengan a la mano un vaso de agua para beber a sorbo, de repente los que pueden un jugo, de repente, bueno, hasta jugo en caja, tal vez no hay tiempo, una taza de té, café, etcétera, porque allí están, teniendo eso como fuente, como una fuente en cierta forma energética. El agua no, si no es para refrescarse, pero otras bebidas sí van a tener pequeños micronutrientes de repente, ¿no? Entonces, miren, a través de esta representación del metabolismo de un microorganismo, esto es bastante complejo, señores, representarlo en una ecuación matemática, ¿no? Esto es bastante complejo porque esto, miren, entiendan que esto es una representación netamente teórica, ¿no? Han teorizado los científicos y ellos suponen, ¿no? Que esto es lo que podría estar ocurriendo, pero para no tener ninguna incertidumbre, ¿no? Y malinterpretar lo que podría ocurrir aquí dentro, para eso se tiene esta representación en forma de caja negra, ¿no? Donde no se sabe qué es lo que ocurre aquí dentro, al interior de esta célula, por ejemplo. No se desconoce, no hay, ¿no? Se tiene todo eso, sí, se sabe que va a producir esto, pero no se sabe realmente qué pasa aquí adentro. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, como prácticamente se está estimando, ¿no? Un comportamiento en la caja negra, se está estimando, por motivo de ello se tienen estas ecuaciones, jóvenes, ¿no? Para un modelo, ¿no? De caja negra, ¿ya? Tanto, miren, para procesos aerobios como para procesos anaerobios. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es la diferencia? En un proceso aerobio o anaeróbico está con oxígeno, ¿no? Esta es la fuente de carbono y energía. Esa es la fuente de nitrógeno. Aquí hay oxígeno y se forma esto. Biomasa, productos, CO2, agua y energía, desprende calor, ¿no? Desprende calor. En cambio, en un proceso anaerobio no hay oxígeno. A ver, sin oxígeno, ¿qué es lo que forma? Biomasa, productos y agua, más desprendimiento de calor. Ya, entonces, esta es la manera teórica de representar una ecuación de un crecimiento microbiano, por ejemplo, ¿no? Microbiano en forma teórica, ¿no? Tanto si está en medio aerobio o en medio anaerobio. Y a ver, veamos algún ejemplo, ¿ya? A ver, atentos. ¿Me está escuchando Arias Sánchez? ¿Está por ahí Arias? ¿Arias se encuentra? Ya. Bien, Arias. ¿Ya? Por ejemplo, Aries, ¿usted qué podría tener ahí a la mano, ¿no? Para ir bebiendo, es mediodía, entiendo, ¿no?
¿Qué tiene, por ejemplo, a la mano? ¿Qué le gustaría tener ahí? ¿Un vaso de agua, una taza de café, un poco de té, una infusión? ¿O qué cosa preferiría Aries? Agua. Agua, ya, muy bien, agua, ya. Bien, se refresca, ¿no? Ahí, ya, con agua, ya. Bien, estoy hablando desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? De esta asignatura, ¿no? Ya. Entonces, miren, esto se representa teóricamente así, ¿no? Son representaciones del crecimiento microbiano. A ver, veamos y hablemos a ver de estequiometría, ¿no? Del balance de estas ecuaciones, ¿no? Hay que balancear esto, ¿no? Antes de llevar a cabo algún cálculo, ¿no? De algunos de estos parámetros. Entonces se debe balancear estequiométricamente. Por eso se habla de estequiometría, ¿ya? A ver, primera pregunta, ¿no? Escribir la ecuación estequiométrica de crecimiento microbiano de una levadura creciendo aeróbicamente en glucosa, ¿no? Como fuente de carbono y energía, y amoníaco como fuente de nitrógeno, ¿no? Allí. Bien. Escribir la ecuación estequiométrica de crecimiento microbiano de una levadura creciendo aeróbicamente en glucosa, ¿ya? Que utilice como fuente de carbono y energía, y también amoníaco como fuente de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Existe un microorganismo, ¿no? Levaduras, ¿ya? Una levadura, pero está utilizando glucosa como fuente de energía y también nitrógeno, ¿ya? Entonces, en estas condiciones, ¿no? Esta levadura produce biomasa, va a producir etanol, CO2 y agua. Aquí me está escuchando Cangalaya. ¿Está Cangalaya? A ver, por favor, ¿está atento, Cangalaya? Cangalaya, ya no está escuchando. Carreroncoy, Carreroncoy, tampoco. Castro Marcos, Sí, ingeniera. ya, Castro Marcos. Mire, aquí la levadura, no, esa levadura, necesitamos escribir la estequiometría del crecimiento microbiano de la levadura, que utiliza como fuente energética para nutrirse carbono y energía, FCE, y también utiliza nitrógeno a partir del amoníaco, ¿ya? Y a partir de ello, la levadura va a producir biomasa, o sea, X, esto de aquí, ¿no? Y va a producir etanol aquí, y todo esto también, ¿no? ¿Cómo se hace? Se plantea la ecuación, ¿no? General, ¿no? Molecular de reactivos y todo esto según este modelo, ¿no? Eso es un proceso anaerobio. ¿Cómo aerobio? Diré, ¿cómo sé que es aerobio? No me dice, pero veo por lo que está formando CO2, ¿no? Es un proceso aerobio, ¿ya? Entonces aquí, esta misma ecuación le corresponde aquí, ¿no? Para un sistema en particular, dice, ¿no? Para un sistema en particular, ¿no? Un modelo corresponde a esta representación, ¿no? De la ecuación, ¿ya? Aquí tenemos glucosa, ¿ya? Glucosa, más amoníaco, más oxígeno, ¿ya? ¿Qué va a producir? Biomasa, producto, ¿ya? El etanol, más desprendimiento de CO2 y agua, y el cambio de energía de la reacción. ¿Ya? Esa es la forma de representar de manera general, en este caso, por ejemplo, de esta levadura, ¿no? Se está nutriendo de glucosa y también de nitrógeno, ¿ya? En esta ecuación, ojo, esto lo puse no aclarando. Aquí,
A ver, ¿está Cóndor y Ampierre? A ver, Cóndor y Ampierre. ¿Y Ampierre se encuentra o ya se fue? Sí, ingeniera, presente. Ya, muy bien. A ver, mire, vamos a analizar ya y Ampierre. Mire, aquí, ¿cuáles son los coeficientes? A, B, C, D, E, F, G, ¿ya? Esos son los coeficientes estequiométricos, ¿no? Que hay que determinar, se debe hallar estos coeficientes estequiométricos, ¿no? En esta ecuación en otras palabras, vamos a balancear, ¿no? Pero, hay un detalle, ¿no? No se puede todavía saber o calcular o determinar esos coeficientes porque no conocemos esto, miren, la fórmula molecular de la biomasa. O sea, esto, X es la biomasa. No conocemos. Bien, entonces ahí queda, ¿no? Ahí queda, no se puede calcular, ahí queda. Porque para calcular los coeficientes tengo que conocer X primero, ¿ya? Hay un concepto, carbono mol. ¿Qué significa carbono mol en una ecuación estequiométrica de crecimiento microbiano? El carbono mol es la fuente de energía, ¿no? Es la fuente de energía. Cuando hablamos de carbono mol, ¿no? Nos estamos refiriendo a átomo-gramo de carbono, ¿ya? Carbono mol, átomo-gramo de carbono, ¿ya? También lo podemos expresar de esa forma. Entonces, aquí, ¿no? ¿Se puede calcular este carbono mol? Sí, sí se puede calcular, ¿no? Sí se puede calcular, ¿ya? ¿Cómo? ¿No? Vamos a ver con ejemplos y van a ver que carbono mol también podemos expresarlo como átomo gramo de carbono. En esta tablita, en la tabla 1, hay algunos cálculos de carbono mol, ya de bibliografía, ¿no? De bibliografía, ¿ya? Entonces, ¿de dónde parte esto? ¿No? ¿De dónde parte? Aquí tengo ácido oxálico, ¿no? Aquí tengo ácido fórmico, ácido acético, glucosa, glicerol, etanol. A ver, vayan viendo. Voy a traer mi vasito de agua. Necesito un poco de glucosa, ¿ya? Mis células necesitan glucosa. Bien, a ver, seguimos. Miren, tenemos, miren, este cálculo del carbono mol para compuestos orgánicos se realiza, ¿no? Se obtiene de bibliografía, ¿no? Aquí tengo una tabla donde ya tengo determinado el carbono mol, ¿ya? Su peso, ¿no? El peso en gramos de carbono mol, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el ácido oxálico, ¿ya? Ácido oxálico, ácido fórmico. ¿Dónde encontramos ácido fórmico? Por ejemplo, ¿qué organismos vivos contienen ácido fórmico en forma natural? Por ejemplo, las hormigas, ¿no? Las hormigas, ¿ya? Ácido acético, conocido también como vinagre, ¿no? Glucosa, ¿no? Glucosa, me estoy dando una dosis de glucosa ahora, ¿ya? Glicerol, etanol, metanol, metano, ¿no? Isoleucina, alanina, ¿se acuerdan? Eso estudiamos en bioquímica, ¿no es cierto? Los 20 componentes principales, ¿no? De los aminoácidos, ¿no? Los 20, dentro de los 20 están la isoleucina, alanina, ¿no? Metionina y los demás, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos su fórmula molecular completa, ¿ya? De cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos el carbono mol, ¿ya? Para estos.
¿ya? Por ejemplo, ¿de cuál? A ver, este de la glucosa, ya lo vamos a entender, este de glucosa. Aquí, el carbono mol de la glucosa se representa así, como CH2O. O pueden también ver así, ¿no? Miren, tengo C6H12O6, ¿no? Ya, todo esto divido entre 6 y me queda esto. ¿Cuál es el peso? Aquí del peso de del carbono mol, del peso de esta molécula respecto a su carbono mol. ¿Cuál es el peso molecular de esto? Tienen carbono 12, ¿no? 12 más 2, 14, ¿no? 14. Más 16 del oxígeno, 30, ¿ya? Ahí vamos. Ya. Y así para cada uno. Metano, por ejemplo, metano, aquí solo metano como CH4 y peso 16, ¿no? Bien, entonces, todos los microorganismos están compuestos ¿de qué? De biomoléculas, ¿no? Biomoléculas. Entonces, ¿se puede hallar la fórmula de del carbono mol para la biomasa? Sí, ¿no? Teóricamente, ¿ya? Pero a partir de una ecuación estándar, ¿no? Allí, ya, pero calcular, miren, todo esto, ¿no? Uno por uno, cada uno de estos, es muy grande, señores. Por eso es que es complejo. Por eso es que se representa a través de una ecuación bastante simple, ya una ecuación estándar. A ver, por ejemplo, a ver, la composición química de un determinado microorganismo, teóricamente, no sufre complicaciones ni variaciones durante el cultivo, por ejemplo, en laboratorio, ¿no? Allí. Entonces, a partir de esto, vamos a hablar de qué? Microorganismo estándar, jóvenes, ¿ya? Microorganismo estándar. ¿Cuál es la composición porcentual o elemental de un microorganismo estándar? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sales. Por ejemplo, eso, ¿no? Ya. Entonces, esto es una composición porcentual, ¿no? Elemental de un microorganismo estándar. Esto para estudiarlo teóricamente, ¿ya? Para tener un concepto teórico de microorganismo estándar se le da esta composición, ¿no? Entonces, aquí, a partir de esto se puede estimar la fórmula de un carbono mol de la biomasa, ¿no? Y se tiene, por ejemplo, esto, ¿no? CH 1,8, oxígeno 0,5, nitrógeno 0,2, con un peso, dice, ¿no? De 25,9 gramos por carbono mol, ¿ya? Luego, ¿no? Cada microorganismo va a tener una fórmula específica, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, para no cometer errores, es mejor abordarlos como un microorganismo estándar, una fórmula estándar, ¿ya? A ver, veamos este ejercicio. Determinación del carbono mol de un microorganismo. A ver, calcular el peso de un carbono mol de una levadura cuya composición elemental es, por ejemplo, una levadura, ¿no? Ahí. Carbono, 47%, hidrógeno, 7,2%, oxígeno, 33,4%, nitrógeno, 8,9%. Entonces, se determinó, dice, que el microorganismo tiene un 3,5% de sales, ¿ya? Aquí. Entonces, aquí tenemos. ¿Cómo se determina? Carbono, 47% gramos de carbono, ¿no?
Esto es fácil, ¿no? Es como, miren, como tengo ya la composición porcentual, todo ese cálculo porcentual va a estar referido, por ejemplo, a 100 gramos ¿de qué era X? Biomasa, ¿ya? Biomasa. Por cada gramo de biomasa, le voy a poner aquí entre paréntesis X. X es biomasa, según esto, ¿ya? Entonces, para el carbono, uno por uno, ¿no? Tenemos la composición porcentual. Voy a disminuir un poquito esto. Aquí tenemos. Carbono, 47%. 47 gramos de carbono contenidos en 100 gramos de biomasa, ¿no? Por un atomogramo de carbono, ¿cuánto pesa? 12 gramos de carbono. Ya está. Eso es igual a ¿cuánto? 0,0392 atomogramo de carbono por respecto a gramos de biomasa, ¿no? Esto se va y nos queda en esto. Hidrógeno, 7,2% de igual forma, ¿no? Oxígeno, 33,4, ¿no? Respecto a 100 gramos de biomasa, ¿no? Un atomogramo de oxígeno, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la masa? 16 gramos. Nitrógeno, 8,9 gramos de nitrógeno respecto a 100 gramos de biomasa, ¿no? Un atomogramo de nitrógeno, 14 gramos de nitrógeno. Y tengo todo este peso, ¿ya? Todo este peso, 0,0064 átomos gramos de nitrógeno por gramos de biomasa, ¿no? Ya tenemos esto, ¿ya? Entonces, tenemos que expresar siempre en función a atomogramo de carbono respecto al atomogramo de carbono, porque se suele por procedimiento todo expresar en base a este peso de carbono. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo entre estos jóvenes. Esto se acuerda que hacen también en sus ejercicios de química general, ¿no es cierto? Igualito. Entonces, dividimos entre 0,0392, ¿no? Cada uno. Y tenemos como resultado esto. Carbono, hidrógeno, esto, ¿no? Esto. Carbono, hidrógeno, 1,84 para el hidrógeno, oxígeno 0,53, nitrógeno 0,16, ¿no? Ese sería, ¿no? Ahora, el peso de un carbono mol de esta levadura, mol, eso hay que calcular, ¿ya? Entonces multiplicamos, ¿no? 1, eso lo voy a agrandar un poquito más. Ahí lo voy a poner así. ¿Me está siguiendo Coyatupa? ¿Está por ahí Coyatupa, Cristel? Sí, ingeniera, sí Cristel. estoy siguiéndolo. Sí, ingeniera. Ya, muy bien. Ya. Aquí tenemos el oxígeno. Ya. Carbono. Tengo un carbono. 1 por 12, ¿no? Gramos más. Tengo un hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno 1,84 por 1 gramo, ¿no? Ya está. Más oxígeno 0,53 por un oxígeno, 16 gramos, más 0,16 por 14 gramos, ¿no? Todo eso entre 1 menos 0,035. ¿De dónde? El 0,35 son las sales, ¿no? Se determinó que el microorganismo contiene un 3,5% de sales, pero no sabemos qué sales, ¿no? Por eso esto iría aquí, ¿no? 1 menos estas sales, entre todo esto, el carbono mol, el peso del carbono mol de la levadura será igual a 25,45 gramos de biomasa, ¿no? Respecto al carbono mol contenido en la biomasa, ¿no? Es la forma en cómo se expresa, ¿ya? Así. Bien. A ver, seguimos. Ahora tenemos otro término que se denomina grado de reducción, ¿no? Estamos yendo poco a poco, ¿no? La primera parte, carbono mol, no lo olviden. Ahora abordamos
grado de reducción, ¿ya? Grado de reducción. ¿A qué se refiere grado de reducción? ¿No? Grado de reducción, ¿no? Aquí tiene que ver, ¿no? Es otra variable que tiene que ver con los bioprocesos, ¿no? Se simboliza por la letra, es gamma, ¿no? Gamma. Gamma, ¿ya? ¿A quién se simboliza por la letra gamma? A los equivalentes de electrones disponibles en un carbono mol. No lo olviden, equivalentes de electrones disponibles en un carbono mol, ¿ya? Que son transferidos al oxígeno, ya en una reacción de oxidación. Aquí netamente vamos a hablar de reacciones de oxidación, ¿no? En los cuales esto va a estar sujeto a ¿qué? No lo olviden, a grados de referencia. ¿Cuáles son esos grados de referencia? CO2, agua, ¿no? De un compuesto, ¿no? Y de repente algún compuesto nitrogenado. Entonces, para calcular gamma, o sea, el grado de reducción, gamma, para calcular este grado de reducción, ¿no? Se debe plantear una ecuación de oxidación química, ¿ya? Vamos a plantear primero el procedimiento está, plantee una ecuación de oxidación química. ¿Qué quiere decir oxidación química? Que está interviniendo, o sea, va a ser una reacción con oxígeno, aerobia. Para plantear esta ecuación, ¿no? Ecuación de oxidación química, ¿no? Tenemos que utilizar un compuesto como referencia genérico, ¿ya? Genérico. Tal como, a ver, tal como. Tal como, jóvenes, combustión completa, ¿no? Aquí, por ejemplo, una ecuación de combustión completa, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. A ver, también, ya. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, más oxígeno, ¿ya? Oxidación. ¿Qué produce? Esta es materia orgánica, una fuente energética, ¿ya? ¿Qué produce? CO2, agua, amoníaco, claro, y desprende calor, ¿no? Desprende calor, ¿ya? Fíjense en estos coeficientes. Aquí, el coeficiente N para el oxígeno, ¿no? Esta letra N, para el agua W, para el amoníaco K, y luego en la materia orgánica, ¿no? Subíndices del hidrógeno M, subíndices del oxígeno L, subíndices del nitrógeno K. ¿Ya? En una reacción de combustión completa, esta es combustión completa, pero aquí interviene amoníaco, aquí interviene nitrógeno. Entonces, aquí todo con oxígeno, aquí forma CO2 agua y forma nitrógeno, más desprendimiento de calor, P, ¿no? El coeficiente P, W, N, y la misma simbología, ¿no? M, L, K, ¿no? Ya. En ambos casos, ¿no? El grado de reducción va a ser calculado, ¿no? El grado de reducción, gamma, del compuesto genérico I, se calcula ¿cómo? ¿Cómo se calcula? Gamma de I de cualquier compuesto genérico, 4 por N, ¿ya? 4 por N. Ya está. Sin embargo, miren, el valor de N
4 por n, ya, ¿no? Esto, el valor de n va a depender de esto, miren, de estos subíndices, M, L, K, ¿ya? Principalmente, ¿no? Entonces, también va a depender de la referencia considerada. ¿Cuáles son las referencias? CO2, agua, ¿ya? Aquí. Entonces, un valor 4, ¿qué significa 4? 4 son equivalentes de electrones puestos en juego para cada mol de oxígeno. Para que pueda pasar de un estado de oxidación 0 en su forma molecular a -2, ¿ya? Allí. N. Voy a poner así. N, ¿qué cosa significa? Número de moles, ¿no? Moles de oxígeno por carbono del compuesto I. De aquí, ¿no? Aquí se debe determinar las unidades, ¿no? De aquí, ¿no? Pero esto va a estar en función ¿a qué? A los equivalentes de electrones del carbono mol, ¿ya? ¿En qué unidades va a estar expresado gamma? En equivalente de electrones respecto a carbono mol, ¿ya? Aquí. Entonces vamos a definir la expresión, ¿no? Matemática. Estado de referencia. CO2, agua y amoníaco. Esta es la ecuación, ¿no? Está CHM, OL, N a la K, N, W y potasio, ¿no? Aquí, ya. Balance, ¿no? Balance aquí. Vamos a balancear, ¿no? Vamos a establecer el balance de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿qué más hay? Y nitrógeno también, ¿no? Bien. Quiero traer aquí el nitrógeno. Ya está. Ya. Entonces, miren, balance de carbono. Estamos balanceando ya la ecuación. ¿Me está escuchando Bolívar? ¿Está por ahí Bolívar? Sí, ingeniera, se la escucho. Uh-huh. Bien. Balance de carbono. Tal como se balancea una ecuación cualquiera, ¿no? De combustión, por ejemplo, ¿no? Igualito, porque esta es también, la ecuación de combustión es una ecuación de oxidación, ¿no? Entonces aquí también, esto es una reacción de materia orgánica en presencia de oxígeno, es una reacción de oxidación, ¿no? En medio aerobio, porque interviene oxígeno. Balance de carbono, un carbono, 1 a 1, ya. M, hidrógeno. Hidrógeno, ¿cuántos tengo aquí? Tú, M del hidrógeno, o 1M también podría haber dicho. M, ¿dónde tengo este hidrógeno? Aquí en W. 2W, ya. Más 3K, ya está. Oxígeno. L, ¿dónde más tengo? Más 2, ¿no? 2N, ya. Es igual a 2 aquí, más W, ya. Balance de nitrógeno. Nitrógeno sub K. Nitrógeno, sub K también, ¿no? O sea, K, ¿ya? Bien. Luego, de estos balances, vamos a tener N, ¿no? ¿Se recuerdan? La ecuación es esta, ¿no? Para determinar el grado de reducción, ¿no? Ya. Ya. Entonces, gamma es igual a 4 por N, ya. N. De todo esto,
N, ¿dónde tengo N aquí? Tengo aquí, ¿no? Aquí está N. En esta ecuación, en toda esta ecuación está N. Entonces aquí despejado N es igual a todo eso. W, ¿dónde tengo W? Aquí tengo W y aquí también tengo W, ¿no? W será igual a de aquí, ¿no? Ya está. W. Menos 3 medios K. 3 medios, ya. De aquí W. ¿No? Ya. Reemplazamos W en N. 1 más 1 medio por M. A ver aquí. Por todo esto, ¿no? Ya está. Y reemplazamos aquí, ¿no? En esta ecuación principal. Y aquí tenemos la ecuación para el grado de reducción, ¿no? Respecto, por ejemplo, al amoníaco. Aquí, ¿no? Nitrógeno, ¿no? Cuatro por N. Ya. M menos 2L. Ya. Despejando, se tiene todo esto. Todos los estados de referencia de esa reacción son los siguientes, ¿no? A ver, estado de referencia CO2, agua y nitrógeno. El balance y se vuelve a despejar y, ¿cómo le llaman esto? Aquí a desglosar la reacción, ¿no? Aquí, en términos de N, ¿no? De esto, de M, de N, de W. N queda para esto como 1 más 1/4 M menos 1 medio L. Ya. Bien. Entonces aquí tenemos, esta es la forma, ¿no? Que queda expresado esto. A ver. Luego, aquí tenemos una tabla de varios compuestos, ¿no? Donde se tiene el grado de reducción, ¿no? Gamma para diferentes compuestos orgánicos, ¿ya? Aquí. Ácido oxálico, ácido fórmico, ácido acético, glucosa, etanol, metano. Su fórmula para determinar carbono mol es esta, ¿ya? Por ejemplo, de la glucosa, ¿ya? Por ejemplo, esto va a reaccionar con oxígeno. ¿Qué va a formar? CO2 y agua. En todo caso, forma CO2 y agua, pero con diferentes coeficientes, ¿no? Aquí hay 1/4, aquí hay 3 medios, 2, etcétera, dependiendo, ¿no? ¿Cuál es el grado de reducción gamma para esto? 1. Para esto, 2. Para esto, 4. 4, 6 y 8. Aquí se tiene, ¿no? Entonces, obviamente que aquí tenemos el calor de combustión, ¿ya? Aquí está el calor de combustión en kilocalorías por carbono mol, y aquí está el calor de combustión respecto al grado de reducción, ¿ya? Entonces, a ver, la glucosa, ¿cuánto tiene? Tiene 4, ya. Eso es igual a 111,9. Aquí está, ¿no? Para cada uno de estos. Bien. Aquí hay también el cambio de entalpía. ¿Qué significa entalpía? Significa calor.
Entalpía significa calor de reacción en este caso, ¿ya? Es el calor que libera, ¿no? Teóricamente hay una ecuación, un valor, ¿no? Para el cambio de entalpía respecto al grado de reducción. Eso es a 27,5 kilocalorías por equivalente, ¿no? Aquí, en estas unidades. Pero esto, transformando kilocaloría a kilojoule, se tiene 115 kilojoules por equivalente. A ver, un momento, disculpen, me llama el profesor Mendoza, un momentito. Disculpen, ya. Entonces, señores, tenemos esta equivalencia, ¿ya? El cambio de entalpía, ¿no? O el cambio de, claro, el calor reacción de la combustión respecto al grado de reducción. Hay esta equivalencia de 27, teórico es esto, ¿no? Y esto en unidades de kilojoules 115. Entonces, esto se utiliza por cuestiones teóricas, ¿ya? Esto es teórico para poder calcular todo esto. Es que ¿saben qué pasa? Esto no es pues hablar de netamente de como en química inorgánica, ¿no? Estos son compuestos donde contienen materia orgánica, contiene carbono, entonces tiene otro tratamiento, ¿no? Cuando se trata de determinar el grado de reducción, ¿ya? Allí. A ver, veamos este ejemplo. Ejercicio. Determinación del grado de reducción de la biomasa estándar. A ver, grado abierto. Calcular el grado de reducción de la biomasa estándar ¿de qué? Con amoníaco. A ver, con amoníaco. Miren, a ver esto. Este ejemplo con amoníaco. Teniendo como referencia también con amoníaco y nitrógeno como referencia. A ver, calcular el grado de erosión de la biomasa estándar con amoníaco como referencia y con nitrógeno también como referencia, o sea, utilizando amoníaco y nitrógeno. Estas dos moléculas van a ser las referencias, ¿ya? Para determinar el grado de reducción. A ver, calcular, a ver cuánto. Todo esto tenemos, estos son los estados de referencia, ¿no? Ahí. Ya. Ya. Entonces tenemos esta ecuación, esta es una ecuación teórica, ¿no es cierto? Una ecuación teórica de biomasa, ¿no? Esto teóricamente es lícito utilizar como referencia, ya porque saben que esto es bastante complejo, ¿no? Por eso es que les he mostrado ese gráfico de la caja negra, que no se sabe realmente qué más ocurre o qué no ocurre. Entonces, mejor dicen, teóricamente, aborda como una caja negra, ¿no? Que no sabe realmente qué es lo que pasa y hay incertidumbre. Matemáticamente se expresa de esta forma, ¿no? El grado de reducción de la biomasa X en función a amoníaco es igual a 4 por N, ¿ya? N, aquí dice, ¿no? Que es ¿cuánto? 1,05, dice, N, ¿ya? Es igual a 4,2. ¿Ya? A ver. Luego tenemos esta ecuación, ¿no? 4 de lo mismo que hemos visto balanceando, ¿no? Aquí ML, esto, ¿no? ML, ¿no? Aquí para el agua era W.
4m menos 2l menos 3k es igual a 4, 1,8 menos 2 por 0,5. Ya, todo eso 4,2. Ya, aquí está 1. Ahora, estado de referencia. Estos estados de referencia eran los primeros, ¿no? CO2, agua y amoníaco, ¿ya? Ahora tenemos otro estado de referencia. CO2, agua y nitrógeno. A ver, ¿cómo va aquí? Tenemos la ecuación con nitrógeno. Miren, esto era, aquí está nitrógeno y el otro era con amoníaco. También está con, a ver, aquí hay formación de amoníaco. Aquí hay formación de amoníaco. Aquí hay formación de nitrógeno, netamente nitrógeno. Aquí tengo esta ecuación y determinamos el grado de reducción gamma en función al nitrógeno. 4 por N, ¿no? 4 por 1,2, ¿no? Por 1,2, 4,8, ¿no? Así para cada uno, ¿ya? N, ¿se acuerdan? Esto venía de aquí, jóvenes, ¿ya? No se pierdan. Esto viene de aquí. Este N de aquí, pues, jovencitos, miren, de ahí, ¿ya? No lo olviden, ¿ah? Esto vamos a hacer ejercicios sobre esto. A ver, ¿me está escuchando Carrera Oncoy? ¿Está Carrera Oncoy? Carrera, ya, no está. 2 veces que la llamé. ¿Está Chávez González? ¿Chávez? Sí, ingeniera, Ya, presente. haga un esfuerzo, Chávez. Ya, atento, por favor, porque voy a estar solamente hoy día hasta las 3, ¿no? Tengo, ya les dije, no tengo soy jurado de tesis a las 3. Ya, atentos, por favor, ya los voy a liberar a las 3 y ahí almuerzan, ya disfrutan su momento, por favor, pero mientras atiendan, por favor, ¿ya? Así es estudiar. Ya, yo cuando era estudiante también, muchos años, me pasaba sin Navidad, sin Año Nuevo, porque tenía que estudiar, señores, ¿no? Tenía que estudiar, tenía evaluaciones justo al día siguiente de la Navidad, un examen, por ejemplo, evaluación parcial. Al día siguiente, por otra asignatura, otro ciclo. Al día siguiente del Año Nuevo, evaluación final. ¿Qué tenía que hacer? Estudiar. Nosotros en casa, en la familia, disfrutando, conversando, cantando villancico. Yo estudiando. En Año Nuevo, el resto preparando para la fiesta. Yo estudiando. Así es la vida, señores, ¿ya? Por favor. ¿Está entendiendo, no? Lo que le digo, Coyatupa, ya no me contestó. Cóndor, ya. Tesi de la Cruz, sí. Ay, A ver, soy Rosales. Sí, soy Rosales. Ya, Hace unos momentos recién pude conectarme porque mi team está fallando y no pude ya. entrar. Ahora ya puede entrar. Sí, ahorita ya Ya, estoy. ya. Puede Atenta, considerar mi Rosales. asistencia. Atenta. Atenta, Rosales, ya. Ya. Bien, entonces estas son ecuaciones siempre, pero hay que entenderlas y razonar. Esto no se aprende de memoria, sino razonando, ¿ya? N reemplazamos aquí está, ¿no? Para el amoníaco, para el nitrógeno, cuando interviene el nitrógeno, aquí N 1,2 y tenemos 4,8. Entonces tenemos la ecuación, ¿no? 4M menos 2L, ¿no? Para el nitrógeno. Para el amoníaco tenemos esta otra ecuación, ¿no? Esta, ¿no? Según ¿esto de dónde viene? De aquí, pues, ¿no? De aquí. Ya del balance, ¿no? Ahí. Ya. Bien. Ahora vemos otro término, rendimiento, ¿ya? Rendimiento. A ver, veamos este rendimiento. A ver, para que haga esto algo un poquito ameno. A ver, permítame un momento.
Permítame un momento. Vamos a mostrar algo. A ver. Microorganismos, ¿no? Como estamos hablando netamente en toda la asignatura, vamos a hablar de microorganismos. ¿Ya pueden ver la pantalla, jóvenes? A ver, por favor. Sí, ingeniera. ¿Ya se ve? Ya. Adelante, atentos, ¿ya? Atentos. Esta es la base para hacer como 40, 45 tipos de biofertilizante. De diferente, este primero tiene que pasar por un proceso de transformación. No, qué bueno que viene esa pregunta. Esto no se echa a perder. Lo podemos dejar almacenado hasta por 2, 4, 5, 10 años, no pasa nada. Pero el objetivo de hacer este abono es de que se utilice. Así que ¿para qué lo quiero guardado? Lo que quiero es utilizarlo. Les mostré un poco de abono de bosque, ¿no? Ese abono se pone 40 kilos o 2 costales de ese abono y se le agrega 20 kilos de salvado. El salvado que es el que comen los pollos. Entonces se pone 40 kilos de hojarasca de bosque y 20 de salvado. Y se le pone 10 litros de melaza. La melaza es el milado. Eso le llamamos nosotros melaza. Nada más que la melaza la producen de forma industrial para producir el azúcar. Lo que ustedes hacen en el trapiche es lo mismo, pero de mejor calidad del de ustedes. Ahora, yo recomiendo que si tienen ustedes en su casa, pues mejor utilicen el de su casa. Pero les va a salir más caro. Más caro. Después de que ya se recolectó, ya se hizo la mezcla, se le va a agregar los 10 litros, un poquito de agua, y se almacena. Ya cuando se almacena, se va a empezar a aplastar con el puño o con el pie, se mete a alguien, lo aplastan y se va sacando el aire. En este caso se metió su hijo y ya lo aplastó. Metimos otros 2, 3 palas hasta que se asentó. Ahorita lo vamos a ver cómo al momento de sacar, cómo va a estar un poquito duro. Se deja almacenado mínimo un mes antes de utilizarlo. De melaza, 10 litros. 10 litros para 40 kilos de microorganismos de hojarasca de bosque y 20 kilos de salvado. El salvado hay 2 tipos, no sé cuál de los dos. Hay uno que viene bien finito y hay uno que viene más, que es más volumen pero menos peso. Cualquiera no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Por qué el salvado y por qué no utilizamos otra cosa? El salvado porque tiene muchos minerales, mucha fibra, contiene enzimas, tiene vitaminas y los hongos no son nada tontos, tienen con qué nutrirse. Después de que se nutren ellos, luego empiezan a reproducirse y empiezan a aventar a sus hijos y se empiezan a comer todo el salvado que nosotros le pusimos junto con la melaza o el milado. Se empiezan a alimentar de eso, alimentar y a reproducirse. Pero llega un momento que se acaba esa comida y dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya no hay comida. El hongo dice, pues yo sé que ya voy a morir porque ya no hay comida, ya no hay oxígeno, por eso es tapado. Entonces él se pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? Reproducirme. Y se empieza a reproducir y empieza a aventar bastantes hijitos. Y cuando se acabó el oxígeno, muere. Pero ya todos sus hijos los dejó en una etapa latente. Es decir, en cuanto haya las condiciones, ahorita le vamos a dar las condiciones para que renazca sus hijos. Los que vamos a revivir son sus hijos. Y esos hijos, como le vamos a dar melaza, le vamos a dar comida,
Esto es comida para ellos. Esta es harina de roca, pero ahorita les explico qué es. Y aquí el profesor Abelardo nos trajo cenizas. Pareciera que son iguales, pero ahorita se van a dar cuenta en cuanto a peso. Y también le vamos a dar un poco de suero para que agarre más. El suero se ha comprobado que tiene muchísimas enzimas. ¿Qué son las enzimas? Por ejemplo, ven ustedes un pedazo de carne y le ponen un poco de enzimas. Esa carne se va a empezar a digerir rápido. El cuerpo lo va a poder digerir más fácilmente. En vez de que tu cuerpo logre trozar poco a poco esa carne, cuando uno le pone suero o le pone jugo de papaya, de naranja, de piña, lo disuelve como que si fuera un ácido, pero natural. Cuando nosotros lo hacemos así, vamos a encontrar más microorganismos sin tener que ir al bosque, sino ya lo tenemos en la casa. Entonces aquí tenemos un bosque en un pequeño espacio, pero con gran cantidad de carga microbiana. No solamente sirve para hacer biofertilizantes, sirve para hacer el abono bokashi, para tomar un poco y hacerlo que revivan. También sirve cuando queremos hacer algún tipo de abono, agregárselo a la planta. Sirve para hacer otro abono que se llama biochar o biocarbón, que también sirve para alimento animal, para dárselo de comer a los pollos, a las vacas, a los cerdos. Sirven para dárselo de comer a ellos, pero hay una forma de prepararlo. Y también sirve para alimentación para nosotros. Esto sirve para alimentarnos. Pero dice, oye, ¿pero cómo nos vamos a alimentar de esto? Pero no, ese tiene otro proceso. En vez de ocuparlo al mes, nosotros lo ocupamos, lo diluimos y lo ocupamos hasta el cuarto, quinto mes. Pero ya no lo preparamos aquí, le damos vuelta, no, lo preparamos en la mesa, que esté todo limpio, las manos limpias, lo preparamos con miel, le agregamos avena, arándano, nueces para que sea una granola probiótica. Y no solamente lo estamos preparando nosotros, en Michoacán ya lo están vendiendo. Y el 250 gramos lo están vendiendo en 300, 400 pesos para la gente que está enferma del estómago. Son muchos usos que tiene este microorganismo. Así que el primer uso que le vamos a dar es activarlos para fertilización foliar en cualquier frutal, en cualquier hortaliza, ya sea chile, jitomate, lo que tengan, le va a ayudar mucho. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Vamos a utilizar de 5 a 10 kilos de este producto, 5 a 10 kilos. Lo vamos a meter en una funda de 5 a 10 kilogramos de este microorganismo. Lo vamos a meter. Vamos a utilizar aproximadamente 180 litros de agua. Y vamos a agregar de 5 a 10 litros de melaza. 5 a 10 litros de melaza, lo vamos a meter ahí. Vamos a agregar el suero para que no se apeste, porque mucha gente lo huele y dice, oh, este huele feo. Pueden utilizar suero desde 2 litros hasta los 180 litros. En vez de agua, puro suero. Y no pasa nada, va a tener un mejor olor y va a tener una mejor calidad. Van a utilizar ceniza, o si no tienen ceniza, harina de roca. Pero si tienen harina de roca es mucho, mucho mejor. Porque la ceniza nos va a aportar aproximadamente unos 4 o 6 elementos. Pero la harina de roca nos puede aportar hasta 118 elementos. Entonces es más nutritivo con la harina de roca. Eso sería todo que vamos a utilizar para esto. Aquí le vamos a decir, estás dormidito, ¿verdad? Bueno, ahora tienes que despertar. Dice, bueno, pero motívame. Bueno, ya lo vamos a motivar con el suero, con la harina de roca y con esto, con la melaza. Pero dice uno, bueno, pero ¿por qué estamos reproduciéndolos en un bote? ¿Cuál es el beneficio si las vamos a activar? Resulta que ellos, cuando van a probar esto lo vamos a aplicar en el suelo y sí funciona.
funciona después a los 2 meses o mes y medio. Pero cuando nosotros le damos a los microorganismos, ellos lo hacen más rápido, que se pueda disolver más fácilmente. Así que cuando le agregamos la harina de roca y se lo aplicamos al suelo, luego se ve la aplicación, porque ya va a estar más disponible. Mira, va a haber un detalle que van a encontrarse en sus parcelas. Si no agregan materia orgánica en el suelo, antes de ponerle este líquido, no les va a funcionar bien. Metiéndome. Huele sabroso. Sí, de hecho sí. Miren. ¿Ya vieron? Igual de rico. Todo este hongo está dormido, pero ahorita lo vamos a activar. Que cuando lo vayamos a hacer esta muñeca, que no esté agarrado hasta acá bien apretado, no, sino que esté suelto, porque esto va a crecer. Ve que tiene microorganismo, entonces se va a esponjar y se va a inflar. Lo que vamos a hacer es sumergirlo de esta manera. Y ahorita va a quedar flotando. Entonces vamos a agregar la harina de roca. Le vamos a ir mezclando. La mezclamos con la mano igual para que se vaya disolviendo. Si tienen un palo igual también, en caso, para que se pueda disolver más rápido esta melaza, lo que hacemos es calentar el agua y se mezcla más rápido. Este ya es la melaza. Más de 4 kilos, porque lo mismo que sucede como dice Chico, que le pone la ceniza para las hormigas, es muy alcalino y puede causar algún problema en la... Entonces no hay que poner más de 4 kilos, por eso es 4 kilos. El otro elemento es el suero. El suero lo vamos a combinar con un poquito de melaza, nada más un poco de melaza. Le vamos a dar de comer y lo vamos a agregar en un momento a la... Y ya nada más lo sella con un pedazo de plástico. Por ahí tiene su... Pero que no tenga plástico aquí, no, sino nada más aquí. Sí. Aquí y lo tapa bien. Ajá. Y lo sella. Y lo deja un mes. Si ves que esto se abulta, entonces le abre tantito y va a sacar el gas y luego lo tapa. No es necesario abrirlo así, sino nada más le hace esto, y va y ya lo tapa y es todo. Pero en caso de que se le abulte, sí, si le pega directamente el sol, sí se va a querer esponjarse, porque sí, ahorita se va a empezar a activar esto, sí, como no tienen una idea. Si no le pega tanto el sol, no creo que suceda eso, no creo que se infle. Eso sucede cuando le pega directamente el sol, porque el sol calienta, sí, y al calentarse las bacterias se activan y empiezan a sacar todos los gases. Este es el final de la práctica de activación de microorganismos de montaña líquido. Así se llama, activación de microorganismos de montaña líquido. Es decir, una vez que ya esté almacenado un mes, lo abrimos, tomamos los 250 o 1 litro, dependiendo qué cantidad vamos a utilizar, lo disolvemos en agua y lo aplicamos e inmediatamente lo volvemos a sellar. El profe ya tiene como para aplicarle como para unas 1000 plantas al suelo. Ahora, si a ustedes les da flojera hacer esto, allá en Oaxaca ya lo venden en un frasquito como el Faena que nos venden, así también ya lo venden y cuesta 180 pesos y se llama quelatos, biofertilizantes quelatados se llama, así. Y cuesta 180 pesos, pero nada más te van a vender 1 litro.
para disolverlo en 100 litros de agua, ya preparado en líquido, un mes, lo destapamos y vamos a tomar nada más 250 mililitros para aplicarlo en cualquier cultivo que sea hortaliza, en una mochila aspersora de 18 a 20 litros. Nada más 250 en 18 a 20 litros. Ajá, un cuartito. Si ustedes lo quieren en frutales ya, por ejemplo, mangos ya de 1 año, 2 años, pueden utilizar hasta medio litro, pero no pasa nada que ustedes utilicen mejor 250 a medio litro. Nada más. No dicen, es que yo le quiero poner 2 litros de este biofertilizante por cada mochila de 20, la van a quemar, porque es fuerte, es ácido, tienen una forma, se convierten en ácido. Entonces no se arriesguen. Pero si ustedes quieren experimentar, háganlo, no pasa nada. La agricultura es eso. Sí. Que no se queden nada más con lo que les digo, sino ustedes experimenten. Sí. Experimenten. Esas son las recomendaciones más bajas. Empiecen con 250, ya de ahí ustedes hacen, si quieren agregar más. Para el caso del suelo, en cualquier frutal, pueden utilizar hasta 10 litros disuelto en 100 litros de agua. ¿Qué quiero decir con eso? En 100 litros, la mitad de ese tambo, le puedo agregar 10 litros de este líquido y le agrego en el tallo del árbol, en el suelo, no en la hoja. En la hoja, si agrego esa cantidad, los quemo.